Ok, listo, se le está grabando. No, joven, muy buenos días. En el día de hoy vamos a trabajar el ejercicio número 1 de la unidad número 3. Vamos a regrabar esta asesoría para, para guardarla en vez del CIPA número 1 que por cuestiones técnicas no se guardó. Entonces, en este CIPA vamos a abordar el ejercicio número 1. El tema que se está trabajando en este ejercicio número 1 de esta unidad es el de curvas paramétricas y la orientación de estas curvas paramétricas. Entonces vamos a mirar qué objetivos vamos a trabajar en este CIPA. Si se está observando la imagen. Sí, Sí, señor. En general, comprender la parametrización de superficie y la orientación en el contexto del cálculo multivariado y unos objetivos específicos de definir y explicar en detalle el concepto de parametrización de superficies y mostrar cómo las coordenadas paramétricas en función de U y V se utilizan para escribir una superficie en el espacio. Bueno, vamos a analizar o a explorar un poco qué trata la temática de este primer ejercicio. Este primer ejercicio me pide que, bueno, elijamos uno de los literales y en ese literal me pide, primer punto, cómo obtener una parametrización de una superficie y segundo, cómo asignar una orientación a la superficie y a su frontera para que ambas orientaciones sean compatibles. Esos son los dos puntos que deben desarrollar en ese ejercicio. Cabe resaltar que este ejercicio deben realizar una grabación del ejercicio resolviéndolo y explicándolo tal cual. Entonces, les recomiendo que cuando estén realizando el ejercicio, al ver la tarea pasada que tenían que hacer un video, no utilicen presentaciones, sino que desarrollen el ejercicio por medio aquí en la grabación, a partir de una hoja de una hoja grabándose o con un tablero virtual que ustedes ya mirarán cómo lo hacen. Bueno, entonces vamos a ver el concepto de definición de una curva paramétrica. Entonces tenemos una función que depende de x, y, z y vamos a redefinir una nueva función con respecto a unos parámetros u y v. Entonces, esta nueva función, las coordenadas x, y, z van a depender de estos nuevos parámetros u, v. Y j y k me dicen las direcciones. Entonces, la superficie paramétrica y se llama superficie las ecuaciones. Y estas son las ecuaciones paramétricas. Aquí tenemos la ecuación de la superficie y acá tenemos las ecuaciones paramétricas de cada componente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros parametrizamos, tenemos un pequeño plano donde está parametrizada la superficie y luego, al pasar a la ecuación paramétrica como tal, ya tenemos esa superficie en el espacio. Miren que los parámetros V me definen una superficie en un plano. Luego, cuando utilizo la ecuación parametrizada, me voy a esa superficie, pero ¿dónde? En el espacio, donde va a depender de estos parámetros U y V que están en el primer plano. Entonces, ahora aquí vamos a anunciar algunos tipos de parametrización. Solamente voy a tocar estos tres, hay muchos más. Hay coordenadas para hacer coordenadas de la elipse, pero voy a tomar estas que son las más utilizadas. Parametrización rectangular, utiliza coordenadas rectangulares donde X pasa a ser U y Y pasa a ser B. Entonces la superficie se escribe en función de X de V, Y de V y Z de en función de V. Para decir que X y B son X y Y, entonces Z va a depender de X y Y, la función normal. A menudo se utiliza para escribir superficies planas y regulares. Esta es la parametrización más sencilla. Pero hay unas parametrizaciones donde tiene un poquito más de complejidad, donde utilizamos curvas, parametrización cilíndrica, utilizamos las coordenadas cilíndricas, es útil para escribir superficies cilíndricas o aquellas con simetría cilíndrica, y las coordenadas paramétricas pueden estar relacionadas en función de un radio y un ángulo. Por último, la parametrización esférica utiliza coordenadas también en función de U y V esférica, se utiliza para escribir superficies esféricas o aquellas con simetría esférica. Las coordenadas paramétricas pueden estar relacionadas con un radio y en estas esféricas vamos a tener dos ángulos, un ángulo polar y un ángulo azimutal.
En la cilíndrica solamente tenemos un ángulo. En las esféricas vamos a tener dos ángulos. Entonces vamos a tocar aquí unos ejemplos de cada una de ellas. Esta es la parametrización en un plano. Observen, aquí tenemos el plano 3x sobre 2 más 2y más z igual 5. Entonces, para parametrizarlo, vamos a despejar z. Aquí está el despejo, un despejo muy sencillo. Despejamos z, 3x pasa negativo y el 2y pasa negativo. Vamos a ir un momento aquí a GeoGebra para que observemos el plano. Entonces vamos a copiar el plano como tal. 3x sobre 2 más 2y más z igual a 5. Ahí tenemos nuestro plano. ¿Qué consiste la parametrización? Utilizar un cambio de variables en función de dos variables, porque estamos parametrizando una superficie. Cuando parametrizamos una curva, hay parámetro es una sola variable que por lo general es la letra T o un ángulo. Por acá necesitamos, como es una superficie, necesitamos dos. Entonces vamos a decir superficie, comando superficie, y me voy al último. Miren que en la superficie tenemos los tres tipos, miren. Ángulo de rotación, curva, ángulo de rotación, y lado, y superficie, expresión, expresión. Yo voy a utilizar el último, que es una expresión. Tengo mis tres expresiones. Entonces vamos a hacer como acá lo muestro. Yo digo que X va a ser igual a U. Bueno, aquí es Y va a ser igual a B. Y Z, como teníamos despejado Z, entonces reemplazamos la X por la U y la Y por la B. Entonces ahora voy a esa curva paramétrica. Vamos a graficar esa superficie. Entonces el primer parámetro es U, el segundo es B y el tercero que es Z, pero el Z está en función de U y de B. O sea, el Z sería 5 menos, perdón, ahí falta la coma, 5 menos 3 medios de B menos 2B. Perdón, 3 medios de U. 3 medios de U. Porque hemos dicho que X va a ser U y B va a ser X. Entonces acá ya tengo mis tres expresiones U, B y Z que está en función de U y de B. Ahora vamos a colocar, cada una se va a separar por medio de una coma. Entonces ahora hago los parámetros son el parámetro U, vamos a decir que va desde 0 hasta 1. El parámetro B, también vamos a decir que va de 0 hasta 1. Listo. Entonces, observen que aquí tengo esta pequeña porción de plano, está sobre el plano. Entonces, ahí es parametrizado solamente la superficie. La parametrización me permite controlar la región o el área que estoy representando. Es el mismo plano, pero ya está un poco más limitado. Si yo ahora lo coloco -1, aquí, miren, se va a ir girando. Si coloco acá un 3, algo se borró. Si coloco acá un 3, entonces es eso, pero está donde sobre ese plano. Entonces, cada vez que nuestra parametrización implica un plano, esta va a ser el tipo de parametrización que vamos a utilizar. U va a reemplazar a X, B va a reemplazar a Y Z va a estar en función de U y de B. ¿Cómo vamos hasta aquí? Momento bien, tutor. Ok, listo, perfecto. Entonces, ese es uno de los aquí observo, este tipo de parametrización es de las curvas. Aquí tenemos una curva en función de X, Y, mis parámetros van a ser X, A, y el parámetro Z lo voy a tomar como la función, veanlo aquí. Z fue la función en función de X, Y se coloca como última parámetro. Bueno, ahora vamos con la cilíndrica.
Y entonces vamos a recordar un poquito cómo se define la parametrización de curva, una curva cilíndrica. Observen que cuando nosotros tenemos un cilindro se conforma ¿por qué? Digamos que por pequeños discos circulares. Entonces yo hago y retomo la parametrización de coordenadas polares, por así decirlo. Pero esos discos dependen. Aquí tenemos las coordenadas polares X igual. Aquí he colocado T porque recuerden que la R la hemos dejado para el parámetro, para definir la curva paramétrica, la superficie paramétrica. Entonces T es el radio. Coseno de teta va a ser el ángulo. Entonces yo digo X igual a T coseno de teta, Y igual a T seno de teta, que sería, y el Z aquí en este caso es 0 porque está el círculo sobre el plano XY. Ahora, si yo voy a representar un cilindro, es como si estuviera multiplicando este disco varias veces, llevándolo hacia arriba. Entonces ahí donde Z, el parámetro Z, sigue siendo igual a Z, que sería la altura, por aquí así decirlo. Vamos a insertar aquí. Está aquí. Y sería aquí el Z. Que sería la altura de mi cilindro. Como cuando calculamos el área de un cilindro, ¿qué hacemos? El área de la base, que es un círculo, y la multiplicamos por la altura. En este caso la altura es Z. ¿Sí? Muy parecido. Entonces, cada vez que parametricemos utilizando coordenadas cilíndricas, es la misma parametrización de coordenadas polares, básicamente, pero el parámetro Z sigue igual porque el parámetro Z me va a indicar en la altura. Esto es coordenada cilíndrica. Ahora, si el cilindro cambiara de eje, ¿cómo así? Ustedes me dirán, profe, ¿cómo así que cambia de eje? En este caso, ¿el eje quién es? El eje de este cilindro es el eje Z. Si mi cilindro fuera en función del eje Y, por así decirlo, aquí tengo mis coordenadas. Entonces, ¿qué pasa al momento? Me permite dibujar mucho mejor. Entonces, aquí tenemos el plano, este es X, Y y Z. El eje de este cilindro es Z, pero ¿qué tal si el cilindro ahora está dado de esta forma? El eje de ese cilindro ahora sería ¿quién? Y. Y. Entonces, entonces yo digo, mi parámetro sería X, T, o A, lo que la que usted quiera, coseno de teta, y el parámetro Y, en este caso sería el mismo Y. Y para el parámetro Z, porque si yo me voy sobre el plano XZ, el plano XZ tendría el círculo. Entonces, Z sería igual a T, que es el radio, coseno, perdón, seno de teta. Entonces ahí ustedes tienen que mirar cuál sería el eje de simetría de mi cilindro. El eje de simetría no va a cambiar en el parámetro. Si el eje es X, entonces X igual a X. Si el eje es Z, Z igual a Z. Si el eje es Y, Y igual a Y. Cuando tenemos coordenadas cilíndricas. Y jugamos con coseno de teta y seno de teta. Entonces creo que por hasta el momento vamos bien solamente con los conceptos y repasando un poquito los diferentes tipos de parametrización más utilizados. Esto. Seguimos con la siguiente diapositiva. Entonces, esta es la coordenada esférica. Entonces, en las coordenadas esféricas, observen que aparentemente es similar. Pero, ¿qué ocurre? Acá tenemos unos cambios de parámetros que tenemos. Miren, el X este sería el Z, perdón. Este sería mi Z y ya estaría dado de esta forma.
y mi X está dado de esta forma. Ahí está. Esa es mi parametrización. Listo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hay unos inconvenientes aquí que no he borrado. Ahí este 6 no va. Este 6. Bueno, entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí, como ya les expliqué, voy a tener dos ángulos. Un primer ángulo, el alfa. Mire, primero tengo el radio. Tenemos este pequeño vector, que es el radio. Entonces, ahora, él está ubicado en el espacio. Pero como estoy pasando las coordenadas esféricas, entonces al ubicarlo en el espacio voy a tener un primer ángulo. Ese primer ángulo es con respecto a Z. El ángulo de rotación, si tuviera este vector pegado sobre el eje Y, ¿qué ángulo hizo él para moverse hasta aquí? Y el segundo ángulo es con respecto al eje X, que me dice, bueno, ya tenemos el ángulo de separación o de abertura entre el punto que está en la esfera y el eje Z. Ahora necesito el ángulo, ya después de hacer este barrido, ¿cuál será el ángulo de este sector circular con respecto al eje X? Y ese sería mi ángulo alfa. Entonces, ¿en qué tipo de superficie me va a servir? De pronto que tengamos un cono cilíndrico. Entonces yo digo, tengo este y este, entonces voy a trabajar este tipo de coordenadas. Entonces ya dependiendo del enunciado, se van a ver qué tipo de coordenadas les va a ser mucho más sencillo. Entonces ahí tenemos un resumen de los tipos de coordenadas, de parametrizaciones. Bueno, vamos a continuar. Listo, ahora vamos con lo de la orientación, que es muy importante. Entonces, recuerden, cuando estamos parametrizando, les dije, tenemos una superficie plana que está abajo, que es la proyección, que es el reflejo. Si yo me monto de arriba, lo estoy viendo de arriba, es esta, pero aquí tengo mi curva de frontera o que me limita a mi superficie y hay un vector normal a esa superficie. Entonces, ¿cuándo la orientación va a ser congruente? Observen que el vector normal está hacia arriba. Entonces, y la orientación positiva del flujo o del camino de la curva se va a decir positivo si es en contra de las manecillas del reloj. Entonces, la orientación va a ser congruente si está orientado a favor, en contra de las manecillas del reloj, el vector normal tiene que estar ¿a dónde? Hacia arriba. Por eso es que tomamos la mano derecha. Entonces, miren, la mano derecha, el pulgar, el dedo gordo, está hacia arriba. Y el resto de los dedos, ¿hacia dónde se mete? Hacia acá, en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí ven? Entonces, esta va a ser una orientación congruente con la superficie y la frontera de esa superficie. ¿Cómo vamos? Entonces, esa es la orientación, esa es la segunda parte. Primero parametrizo y luego constato de que si la orientación es tal cual como yo he dicho. Entonces, miren que esa orientación depende de quién, del vector normal. Entonces, por aquí ya vamos a pasar a lo que es el vector normal. Ya ustedes lo sabía definido en el primer trabajo, la primera tarea, pero aquí hay otra definición del vector normal en función de las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo lo definimos? Ya tengo mi ecuación paramétrica, mi superficie parametrizada, entonces yo voy a las derivadas parciales con respecto al parámetro U, las derivadas parciales con respecto al parámetro B de mi ecuación parametrizada y utilizamos el determinante. Es algo muy sencillo. Donde la dirección, ¿quién la va a dar? La dirección la va a dar K.
Si el K es positivo, quiere decir que está ¿dónde? Hacia arriba. Y si el K es negativo, quiere decir que la orientación va a ser hacia abajo, la orientación del vector normal. Porque el que me dice hacia dónde va el vector normal, si hacia arriba o hacia abajo, es K, en la componente K. Entonces, si yo deseo en toda la superficie, si la oriento de esta forma, que mi orientación sea hacia arriba. Entonces, mi vector K necesito que sea ¿de qué signo? Positivo. Bueno, ahora vamos entonces a explorar unos ejemplos ya. Vamos a parametrizar esta superficie. Y damos la parametría. Entonces, esta pequeña superficie, ¿a qué se parece? Aquí tenemos un cuadro vista desde arriba. Entonces, vamos a GeoGebra entonces. Me pregunto, ¿cómo vamos hasta el momento con lo que hemos desarrollado? Espero que bien, han sido puros conceptos bastante sencillos, espero que vayamos bien. Vamos a borrar todo esto, descartar. Entonces vamos a la superficie. Miren que la superficie es z cuadrado, y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Z cuadrado más y cuadrado igual a 9. ¿Qué superficie obtuve? ¿Qué hemos obtenido aquí? Un cilindro sobre el eje X. Correcto, así es. Déjenme ver a ver si está grabando. No quiero, bueno, ok. Entonces, pero ese cilindro tiene unas restricciones. Entonces, ¿cuáles son las restricciones que tiene ese cilindro? Miren, aquí está la primera restricción. X está entre 0 y 4 y Y está máximo 3. Miren que el Y aquí, entonces esa restricción sería, vamos a irnos al segmento que sería sobre el plano. Entonces aquí tendríamos este señor hasta aquí. Luego X está entre 0 y 4. Vamos a borrarla. Fácil. Pues polígono. Entonces va a estar de 0, lleva hasta 3. Veanlo ahí. Sí, ¿qué pasó? El polígono X va de 0 a 4. Y hasta el 3 aproximadamente por aquí, así y aquí. Entonces observen que esa sería mi proyección sobre el plano. Entonces ahora, mirenlo ahí. Entonces ahora yo quiero parametrizar esta presión que solamente llega hasta aquí. Entonces, a ver. Entonces ya nosotros tenemos la parametrización de curvas cilíndricas, ¿cierto? Una superficie cilíndrica, acá está. En este caso, ¿quién es el eje? ¿El eje quién es? En ese es X. El eje es X. Entonces X va a ser igual a X. Entonces en este ejercicio, mi X va a ser igual a X. Entonces parto de aquí como el eje. O sea, usted dice, el eje es X. El eje es X. X, entonces X igual a X. Entonces ahora digo Y igual a mi ángulo. Pero mi ángulo, ¿cuánto es? 3 coseno de teta, perdón, el radio. Y el Z sería igual a 3
seno de teta. Listo. Esto sería, ¿cierto? Entonces vamos a continuar con la diapositiva. Ahí lo tenemos ahora. El ángulo de rotación, vean cómo lo hemos definido. Por pi medio. ¿Por qué el ángulo de rotación sería pi medios? Si yo Porque hago solo estamos tomando un cuarto de la correcto, porque si circunferencia. el ángulo original para todo el cilindro sería 2pi. Al tomar solamente esta porción un cuarto, ahí tendríamos pi medio. Listo, excelente, muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos con la parametrización. Ahora, aquí esta parte sería las derivadas parciales para ver el sentido de la orientación. O sea, aquí tenemos mi derivada. Derivamos parcialmente. El primer parámetro sería con respecto a x. Derivo x, esto no depende de x, no depende de x, solamente queda ahí. El segundo es con respecto a teta. Entonces, señores, ahora el que se anula y me quedan menos 3 seno de teta más 3 seno de teta. Y ahora, para verificar esa orientación, ahora este es el vector normal. Entonces, para verificar esta orientación, yo debería tomar un punto en la superficie del plano y ver si ese vector va hacia acá o va hacia allá. Bueno, entonces ahora voy a mostrarles la parametrización en GeoGebra, cómo sería, cómo quedaría. La parametrización me ha quedado. Ahorrar la superficie. Y tenemos nuevamente superficie. Comando va a ser superficie en mis tres parámetros. Y el primero es x. Bueno, x igual a x. El segundo es menos 3 coseno. Vamos a colocar coseno de t para no tener que estar buscando el comando de teta. Y el otro es 3 seno, perdón, más, aquí en menos 3 coseno, 3 coseno y 3 seno de t. Entonces, mis parámetros son x, no es parámetro, x es el valor de la altura. Mi parámetro sería, bueno, el parámetro x, que es x, ¿cuál sería? Esta no es la altura, sino la distancia. La distancia en x, ¿de dónde va? De 0 hasta... De 0 hasta 4. Aquí está. X va de 0 a 4 y el ángulo teta, el ángulo teta, que lo hemos llamado t para mayor facilidad aquí en GeoGebra, va de 0 a pi medios. Y sobre 2. Hace algo del rango. Y sobre 2. Observen. Ahí está. Entonces, si yo quiero delimitar esta parametrización por la curva que va aquí, sería sentido antihorario. Y si es sentido antihorario, ¿hacia dónde tiene que estar el vector normal? ¿Hacia arriba o apuntando hacia abajo? Si es en contra de las manecillas del reloj, debe estar apuntando hacia arriba para que sea congruente. Entonces ahora, bueno, vamos a continuar. Vamos a borrar todo esto. Ahora un segundo ejercicio.
en el segundo ejemplo. Entonces, que tenemos una superficie n, el borde de la superficie entre x cuadrado más 4y cuadrado menor o igual que 1 y x cuadrado más y cuadrado igual a z. Parametrice la curva de forma de su proyección se recorre el sentido antihorario y el segundo parametrice la superficie. Entonces vamos a hacer las dos parametrizaciones, la de la superficie y la de la curva. Entonces, primero iniciamos con la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que voy a identificar primero? Aquí va a haber una intersección entre una curva de intersección entre el cilindro y el elipsoide. Entonces, lo ideal aquí sería utilizar coordenadas que nuevamente cilíndricas. Entonces, bueno, aquí tenemos x cuadrado más 4y. Vamos a igualarlo a 1. Ya sabemos que entonces sería la región que está por aquí debajo. Entonces lo igualamos a 1. Entonces yo voy a expresar esto como x cuadrado sobre 2 sobre 1 sobre 2 más y cuadrado sobre 1 medio sobre 2. Esto igual a 1. Bueno, esta es una de las parametrizaciones que pasamos por alto, que es la parametrización de elíptica. La parametrización elíptica también es muy similar a la esférica, bueno, la esférica no, a la cilíndrica. Entonces, siendo que en vez de R, yo voy a tener el valor de A para X y el valor de B para Y. Entonces aquí sería A seno, A coseno, y acá sería B seno. Entonces parametrizamos, sería entonces X sería igual al valor de A, que en este caso es 1. Coseno del ángulo, vamos a decir teta, y el Y sería el valor de B, pero el valor de B sería 1 medio. 1 medio de seno de teta. Porque observen que no puedo decir que el radio sea el mismo porque miren que aquí es 4. No puedo decir que el radio va a ser igual a 1. Entonces ahí la superficie hace una especie de elíptica aquí, viendo desde el plano XY. ¿Ves? Y ahora mi parámetro Z sería igual a ¿quién? Recuerden que Z está definido de esta forma. Entonces ya yo definí X y Y, entonces Z sería igual a X cuadrado, pero el X cuadrado es coseno cuadrado de teta más Y cuadrado, que sería 1 al, no, esto sería un cuarto, porque 2 al cuadrado, 2, un cuarto de seno cuadrado de teta. Entonces aquí tengo la ecuación paramétrica de la curva, porque observen que solamente hay un parámetro, el parámetro es teta. Cuando yo tengo superficie voy a tener dos parámetros, aquí solamente hay un parámetro que es el ángulo teta. Entonces, por ahí, hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo bien, doctor. Ok, listo, excelente. Entonces, vamos a borrar esta parte aquí. Y continuamos. Ahí están los cálculos ya que les había explicado. Ahí están las parametrizaciones. Entonces, al irme acá, observen, vamos a irnos aquí. Miren que esta es la parametrización. Esta otra es la proyección. La proyección es cuando yo elimino esta altura, que sería esto. Se elimina y me queda coseno de t, un medio, coma, el parámetro en y, bueno, aquí falta borrar esto no va, coma, un medio seno de t, y ahí se obtiene
proyección. Bueno, vamos aquí a irnos un poquito a álgebra. Esa parte, este ya está completamente ya resuelto, diseñado. Bueno, aquí vamos a borrar unos elementos que todavía no vamos a usar. Bueno, listo. Bueno, entonces observen la superficie. Ahí está la parametrización. Bueno, esta es la intersección. Luego tengo la curva. Esta es la proyección y esta es la curva. Listo. Veanla ahí. Este señor vamos a borrarlo. ¿Cuál es que está? Listo. Entonces observen que ahí tengo la intersección, que es la punteadita esta entre las dos superficies. Que no está cuadrando, ¿qué le pasa? Este y cuadra, el otro es 4x. Mira que se cambió esta y la otra esta. Listo. Entonces ahí las tenemos. Entonces ahí observen la superficie de intersección, que es esta. Observenla ahí, que hace como una especie de hojuela, de papa. Luego, esa es la curva que está intersectando las dos superficies, el cilindro y el elipsoide. Ahí está. Luego, observen que ahí coloqué el comando curva. Curva, coseno, los parámetros coseno de t, un medio seno de t, y luego el z, que es todo este, que es la componente y al cuadrado más la componente y al cuadrado, ahí la tenemos. Luego la superficie, bueno, la superficie aún no la hemos graficado, entonces yo digo que esto va a tener orientación contra la manecilla de reloj. ¿Qué quiere decir esto? Que ella va a girar hacia acá. O sea que mi ángulo de giro va a ser en contra de la manecilla de reloj. Vamos a hacer el ángulo más pequeño para que ustedes lo vean. 5. La superficie, bueno, el ángulo pi. Entonces, miren. Y a medida que yo voy ampliando el ángulo, bueno, entonces voy a decir que mi orientación va a ser en contra de las manecillas de reloj. Ahora, si la orientación es en contra de las manecillas de reloj, ahora que yo parametrice la superficie, el vector normal de esa superficie debe ser negativo, positivo, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a la parametrización de la superficie. Ahora la determinamos la subparametrización de la superficie. Entonces observen que a partir de la parametrización de la curva, yo voy a obtener la parametrización de mi superficie. ¿Por qué? Porque cuando tengo la curva solamente,
Estas páginas aquí están. Miren que esta vacía yo quiero rellenarla. Curva, superficie. Se ven que ahí está la superficie. Pero ¿qué pasa con esta superficie? Se está viendo por encima. ¿Por qué se está viendo por encima? Porque yo tengo que cuadrarle los parámetros. Entonces vamos a cuadrarle los parámetros. Observen que los parámetros van U va de 0 a 1 y el ángulo B va de 0 a 2pi. Entonces de 0 a 1 y de 0 a 2pi. Ahí está la juela completamente llenita. ¿Vieron? Entonces rellené la superficie con ese parámetro U. U coseno de B, un medio coseno de B y todo a partir de la ecuación de la curva paramétrica. Listo. Entonces ahora me faltaría mirar si la orientación es congruente con mi orientación en contra de la manecilla de reloj. Ya sabemos que lo pusimos a girar en contra de la manecilla de reloj, quiere decir que ese giro va a ser aquí así. La frontera, esta es la frontera, la superficie está girando de esta forma. En contra de la manecilla de reloj. Ahora vamos entonces. Listo. Bueno, aquí también se sugiere utilizar la parametrización que es más sencilla. ¿Cuál es esa parametrización? Es decir, bueno, x igual a x, o como x igual a u, y igual a u, a b, y entonces z sería igual a u cuadrado más b cuadrado. Esta es otra parametrización. O sea, aquí tengo dos parametrizaciones. Esta utilizando coordenadas cilíndricas y esta utilizando la coordenada, la parametrización por medio de cómo se define la función. Estas dos parametrizaciones ahora. ¿Cuál es la diferencia o la ventaja de una parametrización con respecto a la otra? Vamos a ver acá en la curva. La otra parametrización está aquí, miren, la superficie U, B, y U cuadrado más B cuadrado. Entonces yo parametrizo esta. El inconveniente de este tipo de parametrización es que no lo controlo tan perfectamente como la otra para que quede exactamente la juelita. Ya. Es un poquito más engorroso encontrar los parámetros para que me dé completamente la juelita. Porque como estas son rectangulares, siempre esa parametrización va a tener en la proyección de X y Y, se va a ver un cuadrado, un rectángulo. Pero esa parametrización también me sirve. Cualquiera de las dos me sirve. Entonces, ahora, ¿por qué voy a utilizar esta otra parametrización? Porque a la hora de hacer los cálculos, recuerden cómo hemos definido el vector normal. Entonces, hay una parametrización que es función de parámetros de cilíndricos que tenemos el ángulo y el radio, y está la otra que sería solamente en función de X y Y. Entonces yo me quedo con esta y trabajo con esta. 0. U igual a X, Y igual a B y Z igual a V. Bueno, aquí en el texto lo dejé de la misma forma. X, entonces sería el R de T, escribirlo. El R de T de X y será igual a X componente Y más Y componente J más X cuadrado más Y cuadrado. Dirección K. Ahora, entonces, derivo parcialmente con respecto a X.
Derivo parcialmente con respecto a x, esto sería 1 y esto sería 2x y lo demás se hace 0. Este se hace 0, ¿cierto? Ahora, si derivo parcialmente con respecto a y, entonces, ahora este es que se hace 0 con respecto a x, es este. Ahora con respecto a y, con respecto a y, ahora este se hace 1 y el 2y cuadrado se hace, el y cuadrado se hace 2y. Entonces ahora voy a desarrollar porque aquí quiero encontrar el vector normal. Entonces ahora digo, R de X es igual al componente Y, es 1. La derivada en Y fue 1. La derivada en J fue 0. La derivada en K fue 2X. Ahora, la derivada en Y de la segunda fue 0, perdón, este es J. Porque este se hizo 0 aquí al principio, 0. La derivada en J en la dirección J con respecto a Y fue 1. Y en la dirección K fue 2Y. Veanlo aquí. Ahora aplico el determinante y me dio este valor. Al final me da este valor. Menos 12x, obsérvenlo. Esto se hace 0. Aquí tengo el menos 12x en la dirección Y. Aquí este por este me da menos 2y. Este señor se hace 0 en la dirección J. Y en la dirección K, 1 por 1 es 1. Y 0 por 0 es 0. A 1 le quito 0, me dio 1. Entonces, ya aquí tengo un indicio. En la dirección K, ¿qué valor tengo? 1 positivo. Entonces quiere decir que ese vector normal va a estar muy mirando hacia arriba. Ahora vamos acá al GeoGebra para que ustedes lo puedan observar más claramente. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a tomar un punto sobre la superficie. Ahí coloqué este punto. Menos U, el punto 0.5,0,0.25. ¿Está dónde? En la superficie. Vamos a ir a la otra parametrización. Ahí está. Ese punto A está sobre la superficie, ¿cierto? Ahora vamos a evaluarlo. Lo evalúo en el vector normal. Si yo lo evalúo en el vector normal, sería 0.5. El otro, ¿cuál es más? En 0 y en 0.25. Entonces, aquí tenemos mi vector U. Este sería el vector normal. Este vector normal, ¿de dónde salió? De reemplazo. Este es vector normal en el punto A. Mírenlo si yo tengo 0.5 por menos 2 es menos 1. ¿Cierto? Ahora, 0, que es el valor de Y, por menos 2 va a ser 0. Y el otro que es constante es 1. Entonces, esta es la coordenada, este es el vector normal para el punto A del gráfico. Ese es el vector normal. Ahí está. Ahora, buenas. Pero ese vector normal estoy viendo que no está sobre el punto, ha aparecido sobre este. Entonces acá le doy el comando traslado. Aquí está traslado. O sea, entonces usted solamente, bueno, vamos a escribirlo aquí. Usted dice traslado. Entonces le digo traslada. Segunda opción, vector. ¿Cuál es el vector que voy a trasladar? ¿Cómo hemos llamado el vector?
acá arriba. Lo hemos llamado U. El vector U igual va a ser su punto inicial, el punto A. Esto para mostrarlo ya gráficamente. Entonces observen, gráficamente hacia dónde en ese punto está indicando el vector normal. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ya el vector normal está indicando hacia arriba, entonces cumple con todos los requerimientos para que sea, como hemos dicho, congruente. Lo hemos definido la rotación en contra de las manecillas de reloj. Y a partir de esa definición, como les dije, ya acá, si usted ve que el valor constante fue 1, ya yo tengo un indicio directo de que el vector normal está hacia arriba, entonces ya ahí sí no tengo ningún inconveniente. Si el vector normal al hacer estos cálculos fuera -1, entonces ahí sí había una incongruencia porque tengo rotación a favor de las manecillas del reloj y el vector normal, bueno, vamos a multiplicar este por -1, vamos a decirle duplica esta entrada y vamos a decirle -1, -1. Mírenlo ahí. Entonces se está moviendo para el otro lado. Entonces, aquí tendrían orientación en contra de las manecillas de reloj y el vector normal en dirección negativa. Entonces, para que acá fuera, ¿qué tendría que pasar? Tendríamos que tener orientación a favor de las manecillas de reloj y hacia abajo. Porque al girarla, ¿será que la puedo girar, ponerla de cabeza? Al ponerla, por decirlo, si la pudiera poner de cabeza, esa orientación en contra de las manecillas de reloj, vista desde arriba, desde abajo, va en contra. Sí me hago entender. Miren, que si la tengo aquí y el vector fue negativo, para que fuera congruente, la orientación tendría que ser a favor de las manecillas de reloj. ¿Para qué? Para que vista desde aquí, entonces esa orientación sería vista del otro lado, sería en contra de las manecillas de reloj. Si usted ve el reloj de espalda o lo ve contra el espejo, él va a estar girando en dirección contraria, por así decirlo. Entonces, si mi orientación, si mi camino es a favor, es en contra de las manecillas de reloj, el vector normal tiene que estar hacia arriba, apuntando hacia arriba. Recuerden la gráfica de la mano derecha. ¿Listo? Entonces, esas son las herramientas que ustedes van a utilizar para el desarrollo de su ejercicio. Entonces, por aquí vamos a explorar un poco la guía. Aquí la tengo descargada. Ya para terminar. Entonces, observen, vamos a explorar la guía un poquito. Aquí me dice un punto en estos 3 puntos. Está un poco arbitrario, ¿cierto? Te dicen, bueno, ¿quién va a ser A, quién va a ser B? Al momento de irme a GeoGebra, ¿qué hago? Entonces usted defina para ir a GeoGebra porque GeoGebra necesita algo más contundente. Bueno, o diga que A es igual a un 5. Esto para cuestiones del gráfico. Entonces, yo digo que A es un 5, entonces aquí sería 0,005050500 y el plano aquí sería 3 por 5. 3 por 5, 3 por 5 sobre 2. Entonces ahora me voy a GeoGebra a ver qué gráfico voy a tener ahí. Esto lo hago para que tengan una idea, pero ya por el momento usted hacer el ejercicio tienen que hacerlo de forma general, con el valor de A. Entonces vamos a graficar el plano, hasta 5 es. Mírenlo ahí. Ahora, miren qué pasa. Aquí está. Este es el valor, pero mire qué pasa si yo le doy aquí, se me va el gráfico. Eso quiere decir que el valor A va a ser variable, pero voy a dejarlo porque se me fue muy lejos. Voy a tener que borrarlo porque se fue muy lejos.
Entonces, como le dije, vamos a trabajarlo aquí de 0 a 5. Entonces, ahora el plano. Ahora mi plano sería, recuerde, el plano sería X más Y más Z igual a 15. A 15 sobre 2. Miren que está dando ahí en el hexágono. Entonces yo ahora voy a interceptar el hexágono. Miren la intersección del hexágono. Ahora borro todo. Borro aquí, borro aquí, borro aquí, borro aquí. Y me quedó el hexágono. Eso es lo que voy a parametrizar. Pero miren cómo es ese hexágono. Ese hexágono es una parte del plano. Entonces yo puedo utilizar la parametrización de un plano y tratar de que esa parametrización limitarla. Es decir, entre 0 y 1, entre 0 y 1, para que ese hexágono sea, y ahí tengo la parametrización. Entonces ahora digo, va a ser en contra de las manecillas, a favor de las manecillas de reloj. Bueno, entonces aquí coloco mi vector. Voy a tomar aquí, en favor de las manecillas. Este es en contra de las manecillas de reloj. Bueno, entonces, si es en contra de las manecillas de reloj, ¿a dónde debe estar apuntando el vector normal? El vector normal tiene que estar apuntando acá arriba. Si no, no está la orientación normal. Entonces, ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio sería similar. Segundo ejercicio, ahora no se construye si no hay un triángulo. Entonces yo digo lo mismo, vamos a borrar todo. Entonces vamos a crear el triángulo. Ahora no en 5, vamos a hacerlo de 3. 3, 3, 3 y 3. Ahí tengo. Otra vez una superficie plana. Entonces miro cuál sería la ecuación del plano y trato de parametrizar ese plano. Tercer ejercicio. Bueno, el tercer ejercicio del hemisferio también tomo un valor fijo para hacer el gráfico, luego lo generalizo, hago todo lo para poder ver el gráfico, digo, y hago nuevamente. Bueno, esta es hemisférica, entonces sería, como es un hemisferio, en medio círculo. Entonces aquí sería una parametrización utilizando coordenadas esféricas. La hipérbola concentra en el cilindro. Este es parecido al que hice. Ese es parecido al que hice. El M, la intersección. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es irse a GeoGebra, hacer el gráfico y ver qué es lo que yo voy a parametrizar. Porque son superficies, entonces no tengo que tener una idea muy intuitiva de cómo es cada superficie o manejo GeoGebra. Aquí el hemisferio, vamos a ver el hemisferio X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Ese va a ser el radio, el valor de A es un radio. Bueno, vamos a darle una letra y ahora definimos esa letra. Miren que aquí mismo GeoGebra me define la letra. Entonces esa letra, miren, a medida que aumenta, va a aumentar hasta cuánto, máximo 5, y luego comienza a disminuir. Entonces, yo lo dejo fijo. Bueno, voy a dejarla fija en 5. Aquí. Radios. Un A5. Con ese A5 me está dando un radio aproximado de... Entonces, vamos a decir que sea 25, porque tiene que estar elevado al cuadrado. 25. O 16. Hasta 16. Entonces miren que el radio va a ser 4, porque el radio es la raíz cuadrada de la diámetro de este valor. Entonces listo, ahí comienza. Pero yo lo dejo con un valor fijo. Entonces yo quiero parametrizar
la superficie que está por arriba. Entonces ahí tomo coordenadas esféricas, olvidándome de la parte que está abajo. Entonces ya en la parte que está abajo el radio este ya no será 2pi, sino será pi medio. En el siguiente, donde está el otro, la parte de la hipérbola parabólica que está dentro del cilindro. Vamos a ver. Si me puede ir hebra. Entonces, en todo lo primero que tiene que hacer es mirar su superficie para ver qué tipo de parametrización va a utilizar. Aquellos que les corresponde la parametrización, que es de tipo de plano, ya sabemos que son parametrizaciones muy sencillas, ya yo se las indiqué. Y vamos a hacer, aquí solamente les voy a mostrar un poquito los. Entonces aquí tenemos z igual x cuadrado. X cuadrado más y cuadrado igual a z que tenemos. Y el otro es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Miren, similar al que yo hice. Muy similar. Aquí propiedades, vamos a colocar color. Listo. Entonces, M es la parte del plano que está dentro del cilindro. Ok, bueno. Entonces, creo que aquí ya terminaríamos este encuentro SIPA y damos por terminado. Vamos a dejar de que se. Bueno, listo. Entonces, la sesión no se estaba grabando, ¿cierto? Me dice que no estaba grabando. Bueno, listo. Más de tener grabación.